Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Jorge está desde el Departamento de Gestión de Talento y Aprendizaje. Hoy vamos a tener nuestro primer webinar a través de las alianzas educativas con institutos internacionales, que a su vez nos ha permitido también tener unos descuentos bien importantes en temas de matrículas para cada vez que cada uno de nosotros queramos estudiar en una de estas universidades. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que creo que nos ha pasado a muchos de nosotros cuando tenemos que vender una idea y a lo mejor hemos preparado 50 diapositivas para presentar durante una hora y nos dicen tiene 2 minutos para asegurar y presentar lo que tenga que presentar. Y ese es en ese momento cuando uno guarda sus 50 diapositivas y arranca a presentar el tema. Afortunadamente hoy nos va a acompañar David Fernel, que es un experto en estos temas, es profesor del MBA y el Executive MBA en EUDE, y nos va a contar cómo hacer esto, cómo prepararnos y cómo estar listos para lograr esto sin morir en el intento, como diría uno. Recuerden que durante el transcurso de la presentación vamos a tener habilitado el chat para que puedan hacer las preguntas y Diana Reyes, que nos acompaña, va a estar ahí recopilando las diferentes preguntas de tal manera que podamos responderlas al finalización del webinar. Y asimismo también nos va a acompañar en el día de hoy Federico Espina, quien nos va a contar un poco de los programas antes de iniciar el webinar, de los programas de EUDE, cómo está conformada, para que todos tengamos conocimiento y si es de nuestro interés podernos matricular en alguno de ellos con el descuento que les contaba. A todos bienvenidos y muchas gracias. Nuestra vida es más importante. Vivimos en constante cambio. Cambios que cada vez son más rápidos. La tecnología es parte de nuestro día a día. Los avances tecnológicos son cada vez más importantes en nuestras vidas y en el mundo. Tu trabajo ya no se limita a 4 paredes. Las fronteras y límites no existen. Nuestras emociones y experiencias son más importantes que antes. Nuestra vida es más importante. Vivimos y sentimos más cada momento. Todos y todo estamos conectados. Por eso, toma el control. Prepárate, crea, diseña y lidera el cambio. Nosotros no esperamos a que alguien cambie las reglas. Nosotros las hacemos realidad. Estamos contigo donde quiera que estés. Te acompañamos paso a paso, construyendo juntos tus metas y cumpliendo tus sueños. ¿Estás preparado? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Jorge, a Colsubsidio y a todo el equipo de Talento Humano por esta invitación. Como muy bien decía, es la apertura de las nuevas alianzas y alianzas exclusivas para colaboradores. Nosotros hemos, desde hace ya 3 años, configurado esta alianza con Colsubsidio, la cual iba en principio beneficiando pues a todos los afiliados, y ustedes, por ser también afiliados, pues tenían esta opción. Sin embargo, desde este año empezamos a trabajar en un convenio exclusivo y preferencial para todos los colaboradores. Entre esos descuentos, más allá de tener un porcentaje mayor para todos nuestros programas de estudio, también
tenemos estas diferentes opciones de poder generar contenido, de llegar con docentes de muy buen nivel y temas súper coyunturales, además transversales, que les va a ayudar a todos ustedes en su día a vivir, en su día, en las decisiones que tomamos, en la vida profesional y en los diferentes desafíos que nos enfrentamos día a día. EUDE, una escuela de negocios española con una presencia en Colombia ya más de 10 años, donde esos 10 años hemos venido trabajando con diferentes instituciones, entre ellas cajas de compensación. Aquí para esta zona, para Bogotá, Cundinamarca, trabajamos con Colsubsidio, como les decía, desde hace 3 años, donde hemos trabajado diferentes cosas con varias empresas afiliadas a la caja y hoy les toca a ustedes como colaboradores. La semana pasada tuvimos una conferencia súper chévere para la gerencia de educación y hoy pues abrimos este espacio pues para todos los colaboradores de esta gran familia Colsubsidio. Asimismo, recuerden que por ser parte de Colsubsidio tienen unos descuentos exclusivos que van hasta el 38% en toda nuestra oferta académica. Manejamos posgrados virtuales con opciones de inmersiones pequeñas en España para las personas que quieran viajar a Madrid, España. Además, tenemos programas en contenidos más cortos de 2 meses y de 6 meses de duración. Nuestra línea formativa va asociada a las áreas de empresa más importante, entonces podrán encontrar programas en el área de administración, en el área de talento humano, en el área de logística, de negocios, en el área de estrategia, todo el tema de la cuarta revolución industrial, todas las herramientas digitales que esta cuarta revolución conlleva, entre ellas transformación digital, e-commerce, marketing digital, programas también en el área de finanzas, en recursos humanos. Bueno, tenemos más de 60 programas formativos donde ustedes podrán encontrar un diferencial. Con EUDE van a encontrar unas cosas súper importantes. Lo primero es que la gran mayoría de nuestras maestrías duran 1 año, digamos una ventaja súper competitiva frente a la oferta local que tenemos acá en Colombia. Lo segundo es que al entrar al universo EUDE vamos a tener contacto con personas de más de 30 nacionalidades, es decir, vamos a generar una red de contactos, un networking internacional, no solamente nacional, que esto pues permite no solamente construir relaciones, crear negocios importantes, sino también las discusiones que se centran en nuestra casa de estudios van a ser de un gran nivel y con experiencias de diferentes personas de varias nacionalidades. Lo tercero es que a todos los programas podemos añadir lo que ustedes quieran. Por ejemplo, cuando la persona quiere una maestría en dirección comercial, puede añadir un programa de 2 meses, pues si quiere, por ejemplo, revisar áreas digitales, entre otras. Otra diferencia es que somos líderes en América Latina en toda la formación virtual. Llevamos más de 25 años creando contenidos virtuales, entonces versus otras instituciones estamos a la vanguardia de todas las ayudas digitales y obviamente todos los contenidos que se centran en nuestra plataforma. Y lo último y súper importante, y también lo vamos a ver con nuestro docente de hoy, David, nuestro pool de docentes no son docentes pues, dedicados a la academia, catedráticos, sino son personas del día a día de la empresa. Entonces, entre ellas están, entre nuestro claustro docente, faculty, están presidentes de compañía en activo, consultores empresariales, emprendedores, entre otros. Entonces, para los que quieran saber más sobre nuestra oferta, vamos a dejar nuestros datos de contacto y aquí pues contamos con una delegación en Colombia que les podrá ayudar en todo lo que necesiten. Entonces, sin más preámbulos, los dejo aquí con David. Espero disfruten de este espacio, que es uno de los primeros que hemos construido con Colsubsidio. Vendrán sin duda muchos más. Espero lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Federico. Y nada, pues vamos al lío, a explicaros un poco lo que vengo a contaros hoy, que fundamentalmente, perdonad un segundillo, perdonad, y que no he compartido sonido. Ahora.
Pues lo dicho, os voy a hablar hoy de cómo realizar, de algunas pautas a seguir a la hora de hablar de contar algo, de contar un proyecto, contar un servicio, vender una idea a tu jefe, a un inversor, a tus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a centrarnos en aspectos generales y luego iremos acotando mucho en presentaciones cortas, ¿no? En lo que se viene a llamar como un elevator pitch, ¿no? Seguramente, bueno, conocéis todos a Freddy Rincón, sobre todo los que sois más futboleros, futbolista colombiano, que llegó a jugar aquí en España, en el Real Madrid. Y también, no sé si alguno conoceréis, os sonará un jugador que se llamaba Edwin Congo. Entonces, claro, tú cuando veías el vídeo de Freddy Rincón y de Edwin Congo, los dos parecían súper buenos jugadores. Es verdad que Freddy Rincón hizo mucho más carrera y era mejor jugador que Edwin Congo. A Edwin Congo el Madrid le fichó como un jugador a partir de un vídeo que había mandado un aficionado. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿No? Que al final, dos jugadores que en un vídeo, en una presentación, en un vídeo de las 10 mejores jugadas, una presentación de 2 minutos, pueden parecer iguales, luego en realidad uno puede ser mejor que el otro, ¿no? Digo esto porque al final vuestro proyecto, vuestra idea, vuestro concepto, lo que queráis presentar, puede ser bueno o puede ser menos bueno. Pero hay proyectos que son muy buenos que si no se presentan bien, si no se venden bien, no parecen tan buenos y pueden perder mucha fuerza, ¿no? Por eso es importante a la hora de contar alguna idea saber presentar, saber en qué puntos tenemos que reforzar y son los que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos, ¿no? Si yo al final os dijera ¿qué puedo hacer en un minuto? Reflexionar. ¿Qué puedo hacer en un minuto? Seguramente muchos me diréis, oye, en un minuto me puedo lavar los dientes. En un minuto puedo hacer una llamada rápida de teléfono súper rápida. En un minuto puedo ir al baño. Un montón de cosas puedo hacer en un minuto, ¿no? Pero siempre acotadas a poco espacio de tiempo, a 60 segundos, ¿no? O dicho de otra manera, imaginaros que, no sé si alguno de vosotros tendréis hijos, me imagino que habrá de todo, algunos sí, otros no, pero si el día de mañana os preguntara a un niño, vosotros estáis trabajando en una empresa y le tuvierais que contar a un niño en un minuto cuál es vuestro trabajo, tendréis que pensar cómo hacerlo. O sea, visualizar eso, visualizar en un minuto tengo que contar a un niño qué hago en mi trabajo. Y no se lo estoy contando a cualquier persona, se lo estoy contando a un niño. Es decir, me tengo que focalizar en cómo piensa el niño, cómo piensa mi audiencia, ¿no? En un minuto, en poco espacio de tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Vender los aspectos fundamentales de cuál es mi trabajo para que el receptor de mi mensaje lo entienda, ¿no? Esto al final, luego iremos poniendo algunos ejemplos de pautas a seguir, los tips a tener en cuenta, pero al final lo que enfoca esto es al concepto de elevator pitch. El concepto de elevator pitch es un concepto que surgió hace ya muchos años en Silicon Valley, donde al final, sabéis, en Silicon Valley pues es una de las mecas de las startups, del emprendimiento. Y entonces sucedía que en los ascensores pues se daban cita pues desde emprendedores, inversores, accionistas, dueños de empresa. Y entonces alguien descubrió este concepto. Dice, oye, lo que tardo en subir en el ascensor, que depende del ascensor, depende de las plantas y tal, pero bueno, pueden ser de 1 a 3 minutos. El concepto es más de 3 minutos, ¿no? Cómo al final un emprendedor tenía que vender su proyecto a un inversor en lo que cogía el ascensor y subía hasta la planta correspondiente. Este es el concepto que tenéis que tener en cuenta. Siempre tener en cuenta el tiempo que disponéis, ¿no? Que lo iremos tratando a lo largo de la presentación. Pero antes, a modo introductorio de qué es un buen elevator pitch, cómo se debe contar, cómo no, os voy a poner un vídeo introductorio de la Caixa, ¿no? La Caixa es una entidad bancaria que elaboró este vídeo precisamente para explicar a todas las generaciones cómo se deben vender la idea en un concepto tipo elevator pitch, como el que os estaba hablando oye, en este caso hablaba de 20 segundos. El elevator pitch, pues un ascensor. Bueno, os dejo... ¿Imaginas que un día entras en un ascensor
Y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. Bueno, al final, si os fijáis, hemos hecho un pequeño repaso ahí en ese vídeo de lo que es un elevator pitch, ¿no? Veis conceptos fundamentales que vamos a tratar ahora en breve de oye, cómo esa introducción impactante hace que enganche a la audiencia, ¿no? Cómo la firmeza y la confianza a la hora de presentar, cómo hay que transmitir desde el primer momento qué objetivo, tienes que tener claro cuál es el objetivo de tu presentación y poderlo transmitir a tu audiencia, a tu receptor del mensaje, y cómo al final hay que intentar digamos, gestionar esos próximos pasos una vez que has finalizado y ahora qué, y qué pasa después, pues intentar acordar esos próximos pasos, ¿no? Pero al final, una buena presentación, en el fondo, es el cierre a algo desarrollado que muchas veces supone un esfuerzo durante mucho tiempo de un equipo de trabajo. Y para ello, siempre tenemos que fijarnos en tres partes, ¿no? El antes, el durante y el después de la presentación. Porque hay mucha gente que dice, importante solo la presentación. Sí, si tienes mucho expertise, si eres muy listo, pues puede que te resulte alguna vez. Pero es importante cuando yo hago una presentación analizar el antes, el durante y el después. El antes es la preparación de la presentación. Es decir, qué preguntas previas me tengo que hacer en la presentación, cómo tengo que definir los formatos, el visual de la presentación y preparar y entrenar esa presentación para que al final salga bien. Posteriormente llega el desarrollo, ¿no? El desarrollo que, como hablaba antes, un poco la estructura que tiene que tener el mensaje, la captación esa inicial de la atención del receptor, cómo tengo que ir contando una historia, cómo que tengo que responder a las preguntas en caso de que se susciten las mismas a lo largo de mi exposición. ¿Qué próximos pasos o qué acuerdos tengo que tomar? Que es un poco lo que comentábamos aquí en el vídeo. Y luego, ¿cómo lucho yo contra ese estrés? ¿No? Hay gente que le da miedo presentar y oye, es natural, o sea, es algo normal, ¿no? Que la gente, sobre todo que tiene menos experiencia o que tiene más miedo a hablar en público, pues a veces le cuesta un poco más, ¿no? Y por otra parte, el después, ¿no? ¿El después en qué consiste? En aprender y lograr una mejora continua. ¿De qué?
de la exposición que acabo de realizar. Tengo que ver qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué he aprendido, qué debo mejorar, etcétera, etcétera, para ir consiguiendo una mejora continua y que me haga mejor profesional, ¿no? Mejor profesional y, en el caso concreto de mi producto o servicio, mejorar el encaje producto o servicio, la venta de ese producto o servicio para siguientes ocasiones, ¿no? Lo primero, como os decía, antes de la presentación tengo que hacerme una serie de preguntas. ¿Qué preguntas me tengo que hacer, por ejemplo? Primera, ¿cuál es el objetivo de mi presentación? Y lo acabamos de ver en el vídeo. Es decir, tengo que tener claro qué quiero lograr yo de mi presentación. Quiero lograr que inviertan dinero en mi proyecto, quiero lograr que me den horas de sistemas para un desarrollo, quiero lograr que me autoricen algo, lo que sea, me da igual. Tengo que tener claro cuál es el objetivo de mi presentación. Y cuando la esté exponiendo, compartir ese objetivo con la audiencia, lo que pueda compartir, claro. Sabiendo el objetivo, ¿qué va a pasar? Que me va a ayudar mucho a fijar mis ideas en la presentación, a fijar el mensaje que tengo que trasladar, los contenidos que tengo que incluir, qué tengo que destacar más y qué tengo que destacar menos, qué enfoque le tengo que dar, qué estructura tengo que tener en cuenta a la hora de contarlo, ¿no? Qué material y documentación tengo que usar para apoyarme para potenciar ese objetivo que yo persigo, ¿no? Segunda pregunta. ¿A quién voy a presentar? ¿Quién es mi audiencia? Vosotros, por ejemplo, cuando, imaginaos, tenemos que vender un producto o un servicio, ¿yo hago un producto genérico y se lo vendo a todos por igual? No. Pues hoy en día, en la nueva economía como estamos, cada producto se intenta personalizar lo máximo posible al cliente que lo va a recibir o al usuario que va a consumir ese producto o ese servicio, ¿no? Pues en una presentación pasa exactamente lo mismo. ¿A quién voy a presentar? Tengo que saber quién es mi audiencia, porque en función de quién sea mi audiencia, tendré que preparar el mensaje de acuerdo a las características, intereses, objetivos y demás, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es recabar, si no lo conozco, recabar información sobre los asistentes, ¿no? ¿Cuántas personas van a ir? ¿De qué perfiles son? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué formación? ¿Qué experiencia? Importante, ¿qué actitud tienen respecto a mi tema, ¿no? Imaginaros que son reacios al producto que yo estoy vendiendo. Pues a lo mejor tengo que dedicar una parte inicial a convencerles, a venderles que eso es importante, las bondades y demás, ¿no? Y sobre todo pueden ir 20 personas, pero a lo mejor de las 20 hay 1 o 2 que son los asistentes clave, porque son los que van a tomar la decisión de la compra. Por otra parte, hay que contrastar los objetivos y resultados esperados en la presentación en la medida posible con los asistentes clave. Y, ¿por qué no? Si es posible, en un momento dado, presentar, es decir, hacer una presentación previa de los materiales o de los aspectos que pueden ser un poco más conflictivos con los asistentes claves. ¿Para qué? Para ya tener logrado una primera venta, de tal forma que luego no nos pongan pegas en medio de la presentación o lancen temas que puedan desviar la atención o dudas que puedan desviar la atención del mensaje principal que yo quiero transmitir, ¿no? Y por tanto, hay que intentar conseguir esa conexión emocional con todos los asistentes. Es fundamental para el buen éxito de una presentación. Tercera pregunta que tengo que hacer. ¿Dónde voy a presentar? Importantísimo, porque no es lo mismo que le vaya a presentar en el despacho de mi jefe, en un auditorio, en una sala pequeña, en una sala grande. Y ahí yo tengo que, antes, intentar, sobre todo si es un tema muy importante, intentar familiarizarme por dónde voy a presentar, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el aula? ¿Qué iluminación? ¿Si está ventilado o no? ¿Cómo distribuyo las mesas y las sillas? Incluso si yo puedo configurar la distribución de las mesas y las sillas, a lo mejor las puedo poner de una forma u otra para trasladar mejor mi mensaje, ¿no? Hay que reservar anticipadamente con el cliente, con su secretaria, con quien sea, la sala, los equipos y los materiales necesarios. Y, repito, si es muy importante la presentación, confirmarlos el día anterior, ¿no? Y por último, hay que verificar el funcionamiento de todo, del equipo, de los cables, del ordenador, de cómo encaja el brillo en la presentación y demás. ¿Qué me ha pasado a mí en ocasiones? De gente que, sobre todo esto me pasa yo cuando doy clases y tenemos presentaciones, llegan alumnos con su USB justo un minuto antes de empezar la presentación y lo enganchan ahí y empiezan a presentar.
y de repente dicen, es que no se ve, es que no salta el vídeo, es que no, es que está pequeño, es que no carga, es que este formato no lo lee el ordenador. Imaginaos el día de mañana que tenéis una reunión, una venta de un proyecto, que vais una venta corta a tu jefe y tal, y le empiezas, la gente que cada vez tiene tiempo limitado, empiezas a contarle, es que no funciona la presentación, es que era otro formato, tal. Digamos que la imagen que se lleva no es buena, ¿no? Por tanto, siempre importante ver y digamos, y concienciarse de dónde vas a presentar y acostumbrarse a ese lugar, al equipo y probar todo previamente, ¿no? Cuarto punto, cuarta pregunta. ¿De qué tiempo dispongo? Fundamental. Antes hablábamos de presentaciones de 2-3 minutos, puede haber alguna que sea de 5, de 10, la que sea, me da igual. Pero vamos a las presentaciones de 2 o 3 minutos. Si yo soy consciente que tengo 2 o 3 minutos, tengo 2 o 3 minutos, no tengo 15 minutos. Si mi jefe me dice, tienes 10 minutos para presentar en el comité de dirección tu idea o tienes 5 minutos, tengo 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que confirmar primero ese tiempo disponible. Y segundo, que es imposible que si tengo que contar algo en 2, 3 minutos o 5 minutos, pueda contar todo lo que tengo, todo el material, mis 40 diapositivas que las he estado trabajando y que son muy interesantes y que te han costado un montón desarrollarlas. Pero tengo que aprender a desechar trabajo y, sobre todo, a evitar extenderme innecesariamente. Tengo que saber en todo momento cuál es mi mensaje clave, sobre qué puntos fundamentales tengo que insistir y tengo que destacar. Y lo demás, desecharlo. Porque si no, al final, una de dos, o no llego al tiempo o me cortan a mitad y no he trasladado realmente el mensaje fundamental que yo quería trasladar. Y ahí tenemos que tener mucha capacidad de síntesis. A mucha gente le cuesta tener capacidad de síntesis, desechar trabajo, pero hay que hacerlo para el buen éxito de una presentación. Y sobre todo, como digo yo, hay que dejar de enrollarse. Hay que ir mensajes clave. Tener en cuenta que si vais a presentar algo en 2, 3, 5 minutos, la gente, una de las cosas, el bien mayor hoy en día de la gente en el trabajo es el tiempo. Cada vez la gente cuenta con menos tiempo y tienes que ser más sintético, ¿no? Y tienes que controlar, cuando estés contando algo, el tiempo de la presentación, el ritmo de la presentación. Intentar ser tú quien gestione esa presentación. Es verdad que a veces es difícil porque llega el responsable, tu jefe y tal, y te dice, y ahora tengas que, te hace una pregunta y te descuelga un poco, ¿no? Bueno, intentar reconducir en la medida posible, ¿no? Y luego ya, enfocados a presentaciones que suelen ir un poco más largas, ya no son las de 2 o 3 minutos, tener cuidado, porque hay estadísticas que hablan, hay estudios, no estadísticas, perdón, estudios que hablan de que una presentación de más de 20-25 minutos suele provocar agotamiento o falta de atención. Y cuando la alargamos más de 20-25 minutos, tenemos que tener elementos de reconexión. Elementos de reconexión como puede ser, oye, hacer intervenir a la audiencia, hacer un impasse de un vídeo más divertido, si lo marca el contexto, hacer un pequeño receso, lo que sea, ¿no? Y quinta pregunta, ¿cómo lo voy a contar? ¿Cuál es mi estrategia de presentación? Es decir, y aquí es importante, al final cuando nos dicen, voy a hacer una presentación, muchos de nosotros lo primero que hacemos es abrimos el ordenador y empezamos a hacer un PowerPoint con diapositivas. Muchos, y seguramente algunos estará sonriendo por detrás de la pantalla. Yo lo hago, tal. Estoy convencido que más del 95% de la gente que hay aquí hace eso. Y no hay que hacer eso, no hay que tener prisa por encender el ordenador. Antes tengo que tener claro lo que voy a contar. Primero, tengo que ver qué tipo de presentación va a ser. Si va a ser una oral, sin presentación, es un informe, es una presentación más de PowerPoint, es un pitch. Tengo que saber cuál es mi estructura del mensaje, ¿no? Es decir, cuál es la idea principal que yo quiero trasladar y cuáles son las ideas secundarias o ramificaciones de esa idea principal. Pero si tengo poco espacio y poco tiempo, no puedo contar 40 cosas. Tengo que focalizarme en cuál es el objetivo, cuál es, en base a ese objetivo, mi idea principal o ideas principales y cuáles son las ramificaciones. A partir de ahí, tengo que desarrollar ese mensaje. ¿Cómo? Como pone ahí, contando una bonita historia y que se entienda. Es decir, la presentación tiene que fluir, tiene que tener un flujo, tiene que tener sentido. Tiene que ser como si yo contara una historia, en la cual, como decíamos antes, tengo una captación inicial del interés con un dato relevante, con un dato que llame la atención,
y poco a poco yo voy contando con un flujo continuo y con un flujo con sentido la historia. Y para ello me puede ayudar de pintar un pequeño storyboard con dibujos de, pues yo cojo, imaginaos, oye, voy a contar y me cojo en un papel, no en un ordenador, en un papel y dibujo las 7 o 8 diapositivas. Y en cada uno voy poniendo el mensaje que quiero contar en cada una de ellas. Eso es un storyboard. Y de tal manera que yo lea esas 7 o 8 diapositivas y tenga el sentido. Cuando ya tengo todo mi boceto hecho, mi storyboard, mi idea principal y demás, entonces ya llega el momento de encender el ordenador y empezar ya a meter en el PowerPoint lo que sea, los dibujos, los gráficos y demás, ¿no? Y el éxito de una presentación, al final, en el fondo, no depende únicamente de su contenido. Según estadísticas, el 7% de una presentación depende de su contenido. Fijaros, una presentación buena que tenga un buen contenido detrás, se puede ir al garete porque no utilice los otros dos elementos fundamentales. Uno, la impresión visual, que supone el 55% del éxito de una presentación, y el otro, la voz, que supone el 38%. La voz transmite mucho, la impresión visual transmite mucho. Si yo tengo muy buen contenido, pero me pongo a presentarlo con un visual que deja mucho que desear, con una voz que muestre nerviosismo, que muestre inseguridad, que no muestre firmeza, como nos decían antes en el vídeo que hemos visto, ¿qué sucederá? Pues que al final la presentación no tendrá mucho éxito. Y dentro de esto cabe destacar, lo primero, impresión visual. La importancia del diseño, el visual y los formatos. Importantísimo. Me encuentro muchas presentaciones en reuniones cortas, en reuniones largas, etcétera, etcétera, que al final los formatos están feos, están alineados con distintos tipos de letras, mayúsculas, minúsculas, todo apelotonado. Y al final, importante, títulos de diapositivas. Los títulos de las diapositivas tienen que contar esa historia de la que hablábamos antes, ¿no? Por otra parte, en una diapositiva yo tengo que ser capaz de destacar lo que quiero que miren. Hay muchas veces que te encuentras una diapositiva que aparecen 2 gráficos, 5 líneas y demás, ¿no? Y al final, ¿dónde centra la mirada una persona? Precisamente en lo que destacas. Y ese tiene que ser el mensaje principal de la diapositiva. Hacia donde yo quiero que la gente mire. Ahí es donde tengo que fijar el mensaje principal de la diapositiva. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con contraste de tamaño, con negrita, con color, con forma. Lo que es importante es que la gente directamente se le vayan los ojos hacia ese mensaje principal. Y luego tú ya podrás ir contando lo que hay alrededor y demás. Tampoco conviene apelotonar mucho las diapositivas, ¿no? Y los elementos de la diapositiva, en un momento dado, deben siempre ayudar a reforzar y entender ese mensaje principal que yo destaco. Gráficos, imágenes, vídeos, ¿no? Y aquí es importante evitar duplicar el mensaje, poner el mensaje 3 veces en la misma diapositiva o añadir ruido, es decir, añadir cosas que pueden desviar la atención de ese mensaje principal y que no aporta nada. Imaginaos que pongo un mensaje principal y al lado pongo una foto o pongo un gráfico o pongo un vídeo que no tiene nada que ver con ese mensaje principal. Lo que me está haciendo es desviar totalmente la atención del mensaje principal, ¿no? Y entonces, digamos, impedir el buen entendimiento. Que sea compatible con la sala, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues que en un momento dado el contraste, el fondo, la letra, los colores corporativos. Imaginaos que voy a un auditorio que es grande, pues tendré que poner mayores tamaños de letra. Fijarme, ir a ver antes de la presentación si los colores de las letras, el color de fondo se ve todo bien, el brillo y demás. Porque si no me puedo encontrar con que haga una presentación que no se vea o que se vea muy grande o no. Depende del tamaño de la sala, de los asistentes y demás, pues conviene unas letras, unos formatos y otro, ¿no? Mantener en toda la presentación un código de colores, un estándar, ¿no? Depende qué tipo de presentación también, sobre todo si son más corporativas, ¿no? Importantísimo, cuidado con las faltas de ortografía. Parece una tontería, pero una presentación la puede echar al traste una falta de ortografía.
porque la gente ya mire la falta de ortografía y se quede mirando. Hay correctores ortográficos, por favor, pasad los correctores ortográficos antes de hacer una presentación. Y sobre todo, importante el último punto, mejor que haya huecos en una diapositiva que no que esté súper apelotonado y empiece a hacer la letra pequeña, todo. No, cuanto más simple, más clara una diapositiva, destacando el mensaje principal, mucho mejor, ¿vale? Y luego, por otra parte, hablábamos antes de la parte de voz, digamos, de lo que se llama comunicación verbal y comunicación no verbal, ¿no? Digamos que en una presentación hay dos partes. Uno es la comunicación verbal, que es el contenido, ese 7-8% que hablábamos, en el cual influyen puntos como hablábamos de organización del mensaje, la claridad, la adaptación a los receptores, la precisión de ese mensaje. Y por otra parte, y es muy importante, y hablábamos antes que suponían casi el 80-90% de importancia de una presentación, la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque puede transmitir estado emocional, porque nos tiene que ayudar a reforzar los mensajes que queremos, pues por ejemplo, haciendo énfasis en el tono de voz, los movimientos de las manos y demás, ¿no? Es verdad que a veces exceder mucho en la comunicación no verbal puede llegar a que parezca es un teatro y en un momento dado impida que el mensaje llegue bien a los receptores, ¿no? ¿Qué hablamos de comunicación no verbal y de parámetros a controlar, ¿no? Temas como la mirada, ¿no? Importante, pues en la mirada mantener contacto ocular con nuestros asistentes, con nuestros interlocutores, ¿no? Pero tampoco estar todo el rato mirando fijamente a una persona, porque entonces les puede crear un poco rechazo, ¿no? Ir distribuyendo poco a poco la mirada, pero tampoco que vayas de un lado a otro, ¿no? Los gestos, ¿no? Tanto en la cara como en las extremidades, las manos, controlar los gestos, acompañar con movimientos de los brazos, de las manos, la situación de las manos y los movimientos. Muchas veces un pequeño truco, cuando te cuesta un poco que te empiezas a meter las manos en los bolsillos, los brazos, cruzar los brazos, pues a lo mejor escoger algo, ¿no? Que te hace pues, seguir un poco las pautas, ¿no? El contacto físico, pues en una reunión la forma de dar la mano, ¿no? La voz, el cuerpo, la postura y la distancia, ¿no? El aspecto físico, ¿no? Pues eso son aspectos que tampoco creo que conviene mucho recalcar, ¿no? De todas formas, por no entrar al detalle en todos ellos, los tenéis en la presentación, los podéis ver cuando queráis, pero sobre todo incidir, la comunicación no verbal es muy, muy importante en una presentación, ¿no? Y luego llega, si yo os hiciera la pregunta, ¿podéis aprobar un examen sin estudiar? Alguno muy listo lo puede aprobar, pero normalmente es complicado, a no sé que el examen sea muy fácil. ¿Creéis que Cristiano Ronaldo puede ser Balón de Oro sin entrenar? Difícilmente, ¿no? Difícilmente, si no entrena, Cristiano Ronaldo ha llegado donde ha llegado porque ha entrenado, ¿no? Y entonces, ¿puedo realizar una buena presentación sin prepararla y ensayarla una y otra vez? La respuesta es no. Es decir, antes de hacer una presentación, también requiere un ensayo, una preparación previa que incluye muchos de los aspectos que hemos comentado antes y ensayarla una y otra vez, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algunos consejos de ensayo, ¿no? Algunos ejercicios a la hora de tener que presentar algo. Oye, pues leer mi mensaje en voz alta, grabármelo y intentar entrenar en la medida de lo posible los tonos, intentar superar lo que no me gusta de mi voz, ¿no? Hay muchas veces que nos grabamos y cuando nos grabamos luego nos escuchamos y digo, uy, qué extraño me escucho, tal. Pues intentar a medida perder ese miedo, ver dónde focalizo el tono, dónde no. Hay una técnica que es ensayar frente al espejo, ¿no? Sobre todo la parte de comunicación no verbal, para ver cómo se mueven las manos, hacia un lado, hacia otro, la cara, tus gestos. Y sobre todo entrenar y entrenar para ganarse seguridad. Importante, como decíamos antes en el vídeo que os he puesto del elevator pitch, es importante ensayar un buen comienzo y un buen final. ¿Por qué? Porque al final los 30 primeros segundos de una presentación son fundamentales para captar la atención de la audiencia. Fundamentalmente cuando son presentaciones cortas. Al final es mi tarjeta presentación inicial. Y ahí es donde voy a lograr ese engagement con el receptor del mensaje o no. Y el cierre también es importante en cuanto a qué quiero conseguir, cuáles son los próximos pasos que yo quiero conseguir, ¿no?
¿Y cómo estructuro yo el mensaje de una presentación, ¿no? En primer lugar, con una entrada inicial, ¿no? Yo, lo que os comentábamos, tengo que captar la atención y tiene que servir de mi tarjeta de presentación. Segundo lugar, ¿cuál es mi mensaje principal? ¿Cuál es la esencia de la presentación? ¿Cuál es el objetivo y el mensaje con el que quiero conseguir ese objetivo? Y ese mensaje principal tiene que ser breve, conciso y claro. Y luego ya empezaré a contar, a explicar después los detalles, un poco adentrarme más tal, pero tengo que tener claro primero, mensaje impactante de entrada inicial que capte la atención, que sea mi tarjeta de presentación. Después, seguidamente, cuál es el mensaje principal de mi presentación con un mensaje claro, sencillo, breve. Y luego, a partir de ahí, ramificaciones de mensajes, de ese mensaje principal. Es decir, otros mensajes que al final ayuden a reforzar ese mensaje principal. En una presentación corta yo no puedo trasladar 8 mensajes diferentes. Yo tengo que tener un mensaje principal y luego otros submensajes que ayuden a reforzar ese mensaje principal. Y tendré que desechar aquellos que realmente no aporten mucho valor. Y el resto, irlos contando por orden de importancia. Cuarto punto, reforzar de nuevo la importancia de ese mensaje principal, de por qué es importante esto que os estoy contando. El quinto, recordamos ese mensaje principal. Y el sexto, fundamental, los próximos pasos y el plan de acción. Es decir, con todo esto que os estoy contando, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es el plan de acción que yo quiero llevar a cabo? Es decir, lo veíamos antes en el vídeo, ¿no? Quiero que me des permiso para poner en marcha este proyecto, quiero una siguiente reunión, quiero que me des la aprobación o no de lo que te estoy contando, o que me des tu feedback de lo que te estoy contando, quiero en un inversor que invierta en mi proyecto y ponga dinero para llevarlo a cabo. Es decir, tengo que tener, en base a ese objetivo que yo planteaba, claro, preparar cuál va a ser ese plan de acción o próximos pasos que yo le voy a proponer o esa llamada a la acción una vez que yo finalice mi exposición, ¿no? Y en la medida posible, después de la reunión, seguir ese plan de acción, ¿no? Y luego, aquí estamos hablando más de presentaciones cortas, pero debemos distinguir entre presentación corta y larga, ¿no? Porque al final, en una presentación corta, no hace falta un índice. Hay gente que va a hacer una presentación de 5 minutos y pone un índice. Para una presentación de 5 minutos de 5 slides, no hace falta un índice. En una presentación larga sí que a lo mejor puede hacer falta un tracker, un índice, para que la gente no se pierda. En presentaciones ya más de media hora, 1 hora y demás, ¿no? Y durante la presentación hay que tener en cuenta una serie de cosas, ¿no? Importantes, algunos consejos rápidos, ¿no? En primer lugar, hablar de pie. Yo ahora, con el tema este de las webinar online y tal, pues tienes que hablar sentado, ¿no? Pero es verdad que hablando de pie, cuando tú estás en una sala, la voz sale más limpia y aplicas más comunicación no verbal. Luego la velocidad del discurso, ¿no? La rapidez resta eficacia. A veces decimos, oye, como tengo poco tiempo y quiero contar todo esto, voy a ir a toda velocidad. Entonces, ¿qué consigues? Primero, que una persona, el oyente, reciba muchos mensajes en muy poco tiempo y a mucha velocidad. Vamos, una mezcla explosiva para que el de enfrente no se entere de nada. Es mejor quitar mensajes, llevar ritmos de la presentación adecuados con una rapidez adecuada, ¿no? Luego delimitar donde estás presentando el área donde te puedes mover, ¿no? El tema de la mirada de la audiencia, que lo hemos comentado antes, ¿no? A veces puede llegar un momento de nerviosismo en la presentación, ¿no? Pues ahí es importante a lo mejor ceder el protagonismo a la audiencia, ¿no? Para relajar, hacer una pregunta a la audiencia para que conteste o hacer intervenir a alguien del público para que conteste. Y de esta manera nos vamos tranquilizando, calmando más y superamos ese momento de estrés o de nerviosismo, ¿no? Es importante también el mensaje que yo estoy transmitiendo, la comunicación verbal y no verbal, acompasarla con lo que pone en la presentación, en el texto, ¿no? Y luego, fundamental, si uno de nuestros asistentes clave a los que yo estoy presentando sale de la reunión, es mejor parar la reunión, intentar entretener a la audiencia con otro tema hasta que se reincorpore, porque si no, el objetivo no lo voy a conseguir nunca, ¿no? Y después de la presentación, durante, en este caso va a ser después de mi exposición,
aparecen las preguntas, ¿no? Pueden surgir preguntas mediante las cuales, mediante las respuestas, yo respondo esas preguntas y mediante esas respuestas les va a hacer también hacerse una presentación, una impresión de mi ponencia, de lo que yo estoy presentando. O sea, la presentación no termina realmente cuando yo termino de hablar, porque luego me pueden hacer preguntas y en función de cómo respondan se llevan esa impresión, ¿no? Y aquí tenéis algunos tips de cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer. Primero, toda pregunta es bien intencionada. Segundo, tengo que escuchar esas preguntas hasta el final. No, yo anticiparme, ya sé lo que me vas a preguntar y te contesto antes de que termine la pregunta. No, vamos a dejar hablar a la gente, vamos a escucharles bien, vamos a reflexionar si hace falta 20 segundos antes de contestar, ¿no? Incluso solicitar más información si fuera necesario. Es importante identificar cuál es la intención real de la pregunta, ¿no? Y muchas veces la intención la acotas mucho habiendo conocido previamente a quién era tu audiencia, como comentamos anteriormente, ¿no? Mantener la calma y contestar breve y concisamente, ¿no? ¿Qué tengo que evitar? Precipitarme, lo que os decía, cortar a la persona que me está haciendo la pregunta y ya contestar o contestar rápido sin pensar la pregunta 20 segundos o 30 segundos si es necesario, ¿no? Empezar a discutir la pregunta con la audiencia, no me conviene discutir, vamos a ser políticos, vamos a intentar contestar, vamos a intentar redireccionar y si es necesario decirle, oye, pues luego lo podemos tratar después de la reunión o lo que sea. Evidentemente no perder el control, no contestar de manera arrogante o despectiva y por otra parte hay veces que nos pueden preguntar algo de lo cual no sabemos la respuesta. Es mejor admitir que no sabemos la respuesta a contestar algo que luego nos pueda comprometer o hay alguien en la audiencia que nos pueda decir que eso no es cierto y nos busquemos un jaleo y perdemos todo el efecto de la buena presentación que haya realizado, ¿no? Ahí podemos contestar cosas como, oye, lo vamos a estudiar y ya te responderemos si no sé la respuesta, o vamos a profundizar el tema y te contesto la semana que viene, o incluso en devolver la pregunta, ¿no? ¿Tú qué piensas en este sentido? Si a lo mejor es una pregunta un poco comprometida, ¿no? Y una vez que ya finaliza la presentación, lo que llega es reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre la misma, lo que decíamos, para aprender e ir poco a poco consiguiendo una mejora continua tanto a nivel profesional como a nivel del tema concreto que estoy tratando, ¿no? Intentar recoger el feedback de la audiencia y sobre todo de mis compañeros más cercanos. A veces en la presentación va gente más conocida, pues le puedo recoger, oye, tu feedback, de qué te ha parecido, has entendido el objetivo, cómo crees que han reaccionado los asistentes en base a los gestos que van haciendo, ¿no? Conseguí captar el interés del auditorio y la atención. Contesté bien a las preguntas, me costaron algunas más o menos. Ahí es importante para las preguntas, que se me olvidó comentaros antes, a veces anticiparnos a qué posibles preguntas nos pueden hacer y prepararse también las posibles respuestas, ¿no? Luego, por otra parte, se consiguió el objetivo y se definieron próximos pasos, quedaron acordados. Sube llevar bien el hilo conductor de la reunión, sube gestionar bien a todos los asistentes de la reunión. Son algunos puntos que yo tengo que hacerme para aprender, para mejorar continuamente mi capacidad de exposición, ¿no? Y bueno, tenía un bonus track, pero yo creo que llega mi tiempo. Me he alargado 5 o 6 minutos más, pero hemos empezado 5 o 6 minutos tarde, con lo cual tengo que dejar ahora 5 o 10 minutillos para preguntas que podáis tener. Y sobre todo, sí que me gustaría que una vez finaliza mi exposición, pensáis en dos cosas. De toda la presentación que os he realizado, cuando os la leáis calmadamente y tal también, al final esto no consiste en intentarse llevar todo, porque es imposible, ¿no? Pero pensar en dos cosas, dos conceptos que creéis que puedo aplicar en mi día a día de todo lo que hemos visto. Y uno, un compromiso de cambio. De todo lo que hemos visto hoy, ¿qué compromiso de cambio voy a tener para mis próximas reuniones? ¿Qué aspecto voy a cambiar? Son dos aspectos importantes para que reflexionéis vosotros e intentéis mejorar ya desde mañana mismo en vuestras presentaciones. Y nada, dejo turno a preguntas ahora. De los que queráis realizar cualquier pregunta, encantado de poderla atender y contestar. No he mirado el chat, la verdad no me he podido, pero no sé si ha habido alguna pregunta, ¿no? Dale, sí. Voy a escoger aquí un par de preguntas de los más de 150 participantes que hemos tenido el día de hoy. La primera tiene que ver
con lo que tú decías, como la importancia de la comunicación no verbal y cómo mantener la voz y la mirada y la postura y cómo todo eso influye en comunicar un mensaje. Y la pregunta es, normalmente muchas personas sufren como de estrés previo a la presentación o de pánico escénico. ¿Cómo poder manejar eso de alguna forma o algunos tips que nos puedas dar rápidamente para superar esto y que al final pues podamos lograrlo de la mejor manera? Me viene muy bien. Muchas gracias por la pregunta, porque os he puesto en la presentación, que no me he querido alargar porque estábamos justillo de tiempo, de algunos aspectos relacionados con la gestión del estrés, precisamente, ¿no? Los tenéis justo acto seguido, después de esto tenéis, ¿no? El estrés y su gestión, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Y os lo cuento rapidillo, pero yo en una presentación, ante una presentación, puedo ir totalmente relajado, lo cual es una temeridad, o puedo ir totalmente bloqueado, lo cual es un exceso de estrés. ¿El estrés es bueno? Sí, pero controlado y en su justa medida. ¿Qué pasa? Que al final el estrés es una función de una fórmula tal que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con nuestra situación vital, con nuestra situación laboral, con los conocimientos técnicos que tengamos, con las condiciones físicas que tengamos. Y luego también tiene que ver con algunos estresores verticales, ¿no? Como pues, oye, en ese momento estoy enfermo, he perdido el trabajo, he cambiado de vida, he tenido un familiar que se ha muerto, o con horizontales, ¿no? Oye, pues estoy en una situación vital tipo la adolescencia, matrimonio, paternidad, vejez, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ello hay tres formas de combatir el estrés, ¿no? Lo primero son respuestas cognitivas, luego, realmente es lo que yo pienso. Lo segundo es respuestas instrumentales, que es lo que yo hago. Y por último, las respuestas fisiológicas, que es lo que yo siento, que quizás es uno de los que más tenéis, sufrís más, ¿no? En la parte de la respuesta cognitiva, pues ahí tenéis algunos puntos, ¿no? Oye, es más yo en mi fuero interno de lo que yo pienso, hacerme esa serie de preguntas, ¿no? Es decir, fijarse en lo positivo y reforzarlo, y en lo negativo para resolverlo. Ajustar y objetivizar todo lo que puede pasar, ¿no? Una serie de puntos que tampoco quiero entrar al detalle, ¿no? Pero sobre todo aprender a cuestionar cuáles son mis pensamientos internos o mis miedos, mis fobias y demás, ¿no? Por otra parte está la amortiguación de la respuesta fisiológica, ¿no? Que tiene que ver más pues, con temas más físicos, ¿no? Aquí, bueno, hay diferentes técnicas, yo he puesto alguna, ¿no? Pero si os fijáis, por ejemplo, el pulmón de la izquierda, si alguno tiene algún bebé, que se fije esta noche, cuando un bebé respira, está respirando por la tripa, no respira por la boca. ¿Qué sucede cuando respiras por la tripa? Que tienes mucha capacidad pulmonar, porque el aire entra más, digamos que el pulmón es más como un cono, así de decirlo de alguna manera, entonces el aire que se llena, utilizas más la capacidad pulmonar más ancha, ¿no? Entonces, al usar la capacidad pulmonar más ancha, pues tus pulsaciones bajas, con lo cual tienes una sensación de más relajación y demás, ¿no? Bueno, son algunas técnicas que hay miles, ¿no? Y luego lo que es la respuesta instrumental, ¿no? Que como veíamos aquí era más lo que hago, ¿no? Pues aquí, pues evidentemente lo que hablábamos antes, una forma de reducir el estrés es preparar y ensayar, ¿no? Si yo tengo el mensaje preparado voy a tener mucha más confianza en mí mismo y voy a aliviar mucho el estrés, ¿no? Familiarizarse con el medio y el entorno, que también lo hablábamos, ¿no? Utilizar momentos de pausa. Por ejemplo, una técnica muy buena es, antes de empezar a hablar, beber un pequeño sorbo de agua, ¿no? Porque te suaviza un poco la garganta, te entra el agua, te relaja un poco, te reduce un poco el estrés, ¿no? El tema de escuchar preguntas, intentar estudiar a los asistentes y sus expectativas, o sea, toda esta preparación previa es muy importante, ¿no? Y luego hay una cosa que mucha gente me dice que tiene que ver más con la parte más de los tics que tenemos algunos, ¿no? Hay algunos, pues que pues al hablar siempre, yo que sé, le sudan las manos o se pone rojo o lo que sea, da lo mismo, ¿no? Si tú a veces estás presentando y estás notando como estoy sudando o me están sudando las manos, me estoy poniendo rojo o me estoy acalorando, tal. Lo importante es ser consciente de ello, intentar vivir con ello. No pasa nada.
Si tú no te pones nervioso, hombre, la gente lo va a ver, pero no pasa nada, porque si tú empiezas a pensar en eso, vas a pensar más en eso que en el mensaje que tienes que trasladar. Ok. Aquí hay otra pregunta que nos hacen y es como, ¿qué tips deberíamos tener cuando sabemos que tenemos que hacer una presentación donde hay muchos números, como presentación de indicadores, de presupuesto? ¿Cómo manejar eso para transmitir el mensaje? Claro. Aquí es lo que os decía. Yo creo que antes lo veíamos en una diapositiva, que unas cosas es mi estrategia de presentación. Y mi estrategia de presentación, uno de los puntos que veíamos primero era qué tenía que presentar y cómo lo quería presentar. Es decir, no es lo mismo una presentación, un elevator pitch, como lo que decíamos, que algo más como lo que preguntabais ahora, que es más un informe, ¿no? Un informe con cifras, con gráficos y demás, ¿no? En cualquier caso, cualquiera de los dos, y más en el segundo caso, aplica muchas de las pautas que hemos dicho. Yo al final, si tengo que presentar algo con datos, con informe y demás, lo primero que tengo que ver es cuál es el mensaje, cuál es mi objetivo, cuál es el mensaje principal que tengo que contar, ¿no? Y ya yéndonos al detalle de una diapositiva en concreto, en una diapositiva, cuál es el mensaje que yo quiero trasladar en esa diapositiva. Y en base a ese mensaje, tengo que destacarlo hacia... Una diapositiva puede tener gráficos, puede tener texto, puede tener lo que queráis, ¿no? ¿Hacia dónde quiero que se vayan los ojos de la persona que estoy presentando? Pues eso realmente lo tendré que destacar. Y lo otro serán los mensajes que den soporte a ese mensaje principal, ¿no? Ok. Creo que había una parte muy importante que tú decías que era como estudiar la audiencia previamente. La pregunta está muy relacionada con esto y es cómo manejar cuando sabes que el receptor no está dispuesto o no tiene mucho interés en escuchar lo que estás tratando de transmitirle, como que incluso se mantiene como en la negación, cuando te das cuenta cuando estás hablando. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué tips podemos dar al respecto? Sí. Bueno, ahí depende de la situación de enquistamiento que haya, pero bueno, ahí la mano derecha siempre es buena. Aquí hablábamos de algunos puntos durante la presentación, ¿no? De cómo incluso, primero, conocer bien a la persona. Segundo, si puedes tener una reunión previa a la presentación con él para, oye, limar asperezas o intentar empezar a vender el mensaje, intentar solventar sus dudas o inquietudes que pueda tener, sería óptimo. Hay veces que no se puede tener, ¿no? Pero si se puede tener, sería óptimo. Y luego, durante la presentación, en función del entendimiento, del análisis que hayas hecho tú de esa persona en concreto, durante la presentación tendrás que hacer pequeños guiños, que se dice, ¿no? O mensajes más para empatizar con él, ¿no? A lo largo de la presentación, lo bueno es a lo mejor es lanzar mensajes que empaticen con él, ¿no? Que empaticen realmente con los problemas que se encuentra él, con la situación concreta que se encuentra él, o poniéndole él en un momento dado, bueno, hacer un poquillo la pelota, entre comillas, sin que se note mucho, ¿no? Pero al final, sobre todo, intentar empatizar a lo largo de la presentación con él para que te vayas ganando un poco de enemigo a no amigo, pero por lo menos a persona neutra, ¿no? Hay veces que en una presentación, pues digamos, las enemistades o las guerras políticas vienen de otro lado, con lo cual es complicado, ¿no? Pero si son personas neutras y demás, yo siempre diría, pues intentar antes tener una presentación previa si podemos, una reunión previa, y si no, pues intentar conocer bien a esa persona y a partir de ahí introducir, por eso es importante introducir qué personas, al conocer la audiencia, qué personas pueden ser más conflictivas para intentar ganármelas desde el principio, ¿no? O ganármelas a lo largo de la presentación. Ok, y nuestra última pregunta es si tienes algún libro o algún material que nos recomiendes para seguir aprendiendo de este tema tan importante para todos nosotros. Bueno, libros no, a ver, libros hay miles de libros de técnicas de presentación y tal, ¿no? Yo al final, más que en los libros, fíjate, creo más en formaciones más prácticas y sobre todo creo más fíjate, yo lo que creo más es en la experiencia. Alguno me dirá, claro, pero si empezando no tengo experiencia. Ya, pero tu experiencia te la tienes que empezar a construir desde hoy en día, desde tu primera presentación. Por eso yo soy muy partidario del último punto que os he comentado de la mejora continua. Es decir,
ser autocrítico y después de cada presentación saber dónde tengo que mejorar. Y por otra parte, ensayar. Pautas de presentación, libros y demás, os podría decir 1000, pero es que, de verdad, yo creo que os vais a leer un libro y aparte que va a ser un poco rollo porque no lo van a sintetizar mucho, os vais a llevar 2 o 3 mensajes, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de formaciones, presentaciones como esta y luego también del día a día vuestro. Es decir, en el día a día, por eso os decía antes cuando os ponía lo de intentar 2 cosas de aquí que podéis a cambiar, un compromiso de cambio, 2 conceptos que podéis utilizar. Intentar ir cogiendo poco a poco conceptos de lo que he explicado yo o de lo que os haya explicado otra persona, que yo no tampoco quiero ser aquí el gurú de tal. Pero intentar coger esos conceptos, intentarlos aplicar en el día a día. Porque solo aplicándolo, haciendo ese esfuerzo de aplicar y ponernos esos retos es cuando vais a conseguir esa mejora continua. Dale, perfecto, David. Primero que nada, agradecerte por tu espacio. Sé que estamos a bastantes horas de diferencia, por compartirnos pues todo este conocimiento que de verdad nos sirve mucho para el día a día de todos los que somos todos los que al final tenemos que de alguna forma poder transmitir nuestras ideas y vender lo que pensamos y lo que necesitamos movilizar. Agradecer a Eude también por la asistencia y a todas las personas que nos acompañaron al día de hoy. Recordarles que en nuestro campus virtual, y ahí vamos a proyectar el link, tenemos acceso a todas estas alianzas que hemos generado para que puedan acceder a los programas de formación de EUDE y demás otras universidades a nivel nacional e internacional en las cuales hemos generado estas alianzas. Y por último, pues agradecerles a todos los participantes y pues los esperamos en nuestro próximo webinar de aprendizaje diseñado para todos los trabajadores de Colsubsidio. A todos muchas gracias y un saludo.